Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Damos las gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Damos las gracias también al Señor porque el Evangelio de Cristo se sigue expandiendo, mi hermano. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Por lo tanto, seguimos predicando, ¿verdad? El Evangelio del poder de Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor también porque ha permitido que el pastor Gil esté hoy, esta noche, en una iglesia en Carolina, compartiendo una clase de doctrina bautista. Y va a estar, ¿verdad?, unos miércoles no consecutivos, el primer miércoles de cada mes hasta un buen tiempo. Así que oremos por esa iglesia, que sea edificada, ¿verdad?, con el poder de la palabra. Oremos por el pastor Gil para que el Señor vele su salida y su entrada. Es en Carolina, por las noches, mi hermano. Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de una religión que es bastante parecida en algunas creencias con el cristianismo. Judaísmo es una religión que junto con el cristianismo y con el islam son las tres religiones del mundo que creen en un solo Dios. Por lo tanto, eso se le llama monoteísmo. Son monoteístas. Y esta religión, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo nació esa religión que llamamos judaísmo? Tenemos que ir entonces al Antiguo Testamento y ver el nacimiento de esa religión. Lo primero es que yo quiero que ustedes entiendan que los judíos señalan que ellos son descendientes ¿de quién? De Abraham. Y quiero que recuerden la promesa que Jehová, Dios, le hizo a Abraham. Dijo que su descendencia sería ¿cómo? Enorme, como la arena del mar. ¿Ven? Ellos señalan también que realmente ellos se llaman judíos por uno de los hijos de Jacob. ¿Quién recuerda el nombre de uno de los hijos de Jacob? Si utilizamos estas primeras 4 letras, Judá. Y quiero establecer esto rapidito porque muchas veces creemos que todos los israelitas pertenecen a la religión que llamamos judaísmo. Y no necesariamente. ¿Ven? Así es que es bien importante que ustedes entiendan entonces que ellos señalan bien claro que vienen del linaje de Abraham, específicamente de la tribu de Jacob. Pero en la medida en que vamos desarrollando el tema, ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente hay que ser israelita para ser judío. ¿Ok? Porque hay judíos por adopción. Y eso lo veremos dentro de un momentito. En cuanto a la composición, en términos estadísticos, ustedes saben que a mí me gusta la estadística. En términos estadísticos, si nos preguntamos cuántos judíos hay en el mundo, ¿ok? Pues mire, les tengo los datos más recientes. Y los datos más recientes son del año 2022, del año pasado. ¿Cuál es la fuente? Usted siempre que le den una estadística, te pregunta la fuente para saber si es confiable. La fuente es el Berman Jewish Data Bank. Ahí están todos los datos, ¿verdad?, de cómo se va desarrollando a nivel global la religión, ¿verdad?, de los judíos, el judaísmo. En Estados Unidos nada más se cree que para el 2022 hay aproximadamente 7.3 millones de judíos. En Israel, que es el segundo país, ¿verdad?, se cree que hay aproximadamente 7.1 millones. Así que en esos dos países ya tenemos 14
millones de judíos y un poquito más. Si usted tiene familiares en Estados Unidos, a mí me interesó esta data. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 3 estados donde están ubicados la mayoría de ellos. Nueva York. Ustedes saben que una de las características de los judíos es que son buenos comerciantes. ¿Bien? En Nueva York se cree que hay aproximadamente 1.77 millones. Así que de estos 7.3 en todos los estados de Estados Unidos, en Nueva York nada más tenemos esa cantidad. El segundo estado, California, con 1.8 millón, y sorprendentemente el tercer estado, la Florida, con 678,000 judíos. La estadística señala que siguen creciendo. Y hay un dato bien interesante, porque ustedes leyeron, por ejemplo, en el libro, que los judíos el judaísmo no es una religión misionera. ¿Qué implica eso? Que no es una religión misionera. Que ellos no se enfocan en las enseñanzas de lo que ellos creen. O sea, simplemente el que quiera pertenecer al judaísmo va a una sinagoga. Pero ellos ir a buscar las personas no lo acostumbran. O sea que no es una religión misionera, y eso lo dice su libro. ¿Ok? Ahora, en la primera transparencia que usted está viendo ahí, usted ve un símbolo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese símbolo? Del judaísmo. La estrella de David. Eso es uno de los símbolos más importantes en el judaísmo. ¿Por qué les señalo los símbolos? Porque para ellos esos símbolos implican enormemente una importancia fundamental para su religión. Oiga, pero es que para los cristianos, ¿qué implica la cruz? Así que no juzguemos rapidito, ¿verdad? Ni digamos nada, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestro símbolo. Es interesante la estrella de David, porque la estrella de David a su vez es el escudo de Israel. Está en el escudo de Israel y en la bandera del estado de Israel. ¿Ok? Quiero entrar rapidito con 2 versículos que son fundamentales, y yo quiero que usted anote esos versículos, después los busque en su casa y los vea dentro del contexto de los libros, ¿verdad?, que vamos a utilizar, porque este es el fundamento de todo lo que yo voy a decir en las próximas 3 horas y media. O sea, tienen que estar bien atentos. ¿Ok? Vamos al primer versículo que aparece en la segunda plantilla, si me hace el favor. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. ¿Quién me lee lo que ve a su izquierda? Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Si lo puede leer de ahí. Dime yo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Les pregunto, ¿por qué ese versículo es clave para el cristianismo? Porque categóricamente nosotros vemos en ese versículo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, ¿cuántos caminos entonces hay en el cristianismo para el Padre? Uno. Un solo camino. Y quiero que recuerden ese texto porque es fundamental para lo que voy a estar desarrollando. A mano derecha hay otro texto.
¿Quién merece otro texto? Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, hermanos, yo estoy orando por nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo les alumbre. ¿Por qué estaba orando Pablo? Pablo estaba orando por los fariseos, Pablo estaba orando por los saduceos, Pablo estaba orando por los escribas, por los esenios, por todos los grupos religiosos de aquel entonces. ¿Qué nos dice Pablo hoy? Que debemos orar por ellos. Y lo tenemos que ver, mi hermano, con ojos de amor y de compasión a los judíos, porque de donde nosotros recibimos el Antiguo y el Nuevo Testamento, de Israel, de los judíos. ¿De dónde vino el Mesías prometido para nosotros, que es una realidad, llamado Jesucristo, que llamamos Jesucristo? De la tribu de Judá. Por lo tanto, observen que posiblemente la religión más parecida al cristianismo es el judaísmo. ¿Bien? Y quiero que lo vean con esos ojos de amor y de compasión, porque tenemos que orar por ellos, porque como ustedes van a ver más adelante, mi hermano, sin Cristo, ¿qué dice el primer versículo? No hay salvación. ¿Ok? Y como ya ustedes deben saber, ellos no creen en Jesucristo y por lo tanto tampoco van a creer en la salvación, ¿verdad?, que nos provee el Hijo amado que murió allí en la cruz del Calvario, el Hijo amado del Padre. ¿Ok? Así que en lugar de verlos, ¿verdad?, como una religión que es enemiga del cristianismo, no necesariamente, aunque vamos a ver que hay facciones que sí, ¿verdad?, se han convertido poco a poco en enemigos del Evangelio. En la tercera plantilla usted va a ver lo siguiente. ¿Qué es el judaísmo realmente? ¿Y a quiénes adoran los judíos? ¿Ok? Lo primero que ustedes van a ver en esa plantilla es que dice que los judíos adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. ¿Cómo lo llaman ellos? El nombre. Jehová, Yahvé. Y algunos, ¿verdad?, pues vamos a ver que lo dividen y lo dicen Elohim, Hashem, etc. Pero el nombre propio en la Torá para Dios Padre, ¿bien?, es el que acabamos de mencionar primero. ¿Ok? Adoración a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ellos adoran a Dios? ¿Qué nos dice el Viejo Testamento? Porque vamos al Viejo Testamento. ¿Cómo adoraba el pueblo de Israel a Dios? ¿Cómo veían a Dios el pueblo de Israel? Esto para nosotros debe ser bien claro. En el Viejo Testamento, ¿cómo el pueblo adoraba a ese Dios? Jehová. ¿Ah? Ellos hablaban de Jehová como Jehová de los ejércitos. Ajá. Como el Dios fuerte y poderoso. El Dios fuerte y poderoso, el Dios que peleaba por ellos. Y lo habían visto eso realmente con sus ojos. El pueblo que salió de Egipto, ¿vio eso con sus ojos? Sí. Bien, y vio como Jehová, Dios, Padre, peleó por ellos. ¿Ok? Ahora, qué interesante. En la medida en que fueron pasando los siglos, esa adoración a Jehová, Dios, se fue distorsionando. Y nosotros, si seguimos la historia del pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de Israel siempre estuvo entre picos y valles.
Cuando estaban con Dios, el Señor los bendecía, Jehová los bendecía. Como consecuencia de su pecado, ¿qué ocurría? Bien, había juicio contra el pueblo de Israel. ¿Cómo se acercaban a Dios en el Antiguo Testamento? ¿A través de qué? Del sumo sacerdote primero. O sea, no había una relación directa. Eso no existe en el Viejo Testamento. Se acercaban a través del sacerdote. Y cuando pecaban, que pecaban todos los días, cada segundo, iban y ¿qué hacían? Sacrificios. Y recuerden que cuando estamos hablando de sacrificio, lo que estamos diciendo, tenía que haber derramamiento de ¿qué? De sangre. ¿Ok? Observen lo que le estoy diciendo. Desde ahora estoy sentando las bases para que ustedes se den cuenta que ya desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento señalaba la venida de ¿quién? De Cristo. Todo apuntaba a un Mesías. Desde Génesis 3:15, que llamamos el protoevangelio, el evangelio en miniatura, ya vamos a ver que el mismo Jehová le había dicho a la simiente del hombre y la mujer que iba a venir uno que iba a pisarle la cabeza ¿a quién? Al diablo, a la serpiente. No era el mismo Dios. Era uno que habría de venir. Observen lo que estamos señalando. Ya mismo les voy a complicar la situación. Otro aspecto que usted ve en esa plantilla es que los judíos se acercan a Dios a través de una palabrita que nosotros conocemos bien. A través de las obras. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Todo el Antiguo Testamento nos señala que nos acercábamos a Dios a través de obras. Inclusive, cuando nosotros estamos hablando de los 10 mandamientos, lo que estamos entonces diciendo es que Jehová dio una ley. Y la ley de Jehová era perfecta y sigue siendo perfecta hoy en día. ¿Ok? Y la dio para que sirviera de guía al pueblo judío, para que amaran, obedecieran y adoraran a Dios de la forma en que Dios quería que el pueblo lo adorara. Pero le pregunto, ¿esos 10 mandamientos se podían cumplir? No. Entonces usted me preguntará, pastor, pero entonces si Dios sabía que no se podía cumplir, ¿por qué los 10 mandamientos? Buena pregunta cuando usted esté evangelizando. ¿Ah? De forma de discernir el bien del mal. Ajá. No había forma de discernir el bien y el mal para el pueblo judío si no le daba los 10 mandamientos. Porque para nosotros esa ley es como un gallo, como dice el versículo, que nos lleva a Cristo, porque nos damos cuenta que no podemos bregar con eso y que no podemos cumplirlo. Entonces eso nos lleva desesperadamente a ver a Cristo como un salvador. Pero eso fue que Cristo aparece por ti. Ajá. Que solo Cristo es el que podía cumplir eso. Ok, eso es ahora. Exacto, Eso es ahora. Pero en el Viejo Testamento, le pregunto, ¿los fariseos sabían que no podían cumplir esos 10 mandamientos? Lo sabían, sí. Lo sabían. Que no lo podían cumplir. Entonces, al ellos darse cuenta, y le estoy hablando de los maestros de la ley, cuando los fariseos, todos los seres humanos, pero vamos a hablar de los fariseos, se dan cuenta que no pueden cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué hacen? Lo que hacemos nosotros. ¿Ah? Ahí tenemos otras leyes. Comienzan a hacer mandamientos de hombres para tranquilizar su conciencia. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ocurre? Suben los 613 preceptos, ¿verdad? Que son preceptos de hombre prácticamente, porque distorsionaron el propósito de los 10 mandamientos, de las leyes morales, etc. Lo distorsionaron. Pero los seres humanos siempre tenemos nuestros ídolos y siempre buscamos tranquilizar nuestra conciencia tratando de ganarnos lo que solamente podemos obtener en el Nuevo Testamento a través de Cristo. ¿Ok? Mi hermano, hay otro aspecto bien interesante. Los judíos, además de las obras, vamos a ver más adelante que ellos entienden que el hacer buenas obras, pero ¿qué es buenas obras para ellos? Es ser justo, es ser piadoso. ¿Okay? Eso son obras que ganan puntos con Dios, el Padre. El ser justo, el ser piadoso, el ser bueno. Cuando nosotros hemos aprendido que no hay ni uno bueno. ¿Okay? Por lo tanto, justo, piadoso, no podían cumplir los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos no se dieron para que el hombre lo cumpliera, sino para que se diera cuenta de su insuficiencia, de su incapacidad. ¿Verdad? Ahora les pregunto desde ahora, ¿apunta el Viejo Testamento a Cristo? Hace rato. Ok, vamos a la muerta plantilla. Nosotros compartimos con los judíos lo que dice esa plantilla. Nosotros creemos en un único Dios. ¿Ok? Nosotros creemos en unos profetas del Antiguo Testamento. Creemos en unos patriarcas. Estas cosas son comunes a ambas religiones. Y de hecho, miren, yo me siento un poquito incómodo hablar del cristianismo como religión, porque así la tenemos que presentar, y así la presenta el libro. Pero el cristianismo realmente no es una religión. El cristianismo es una relación. ¿Ok? Una relación. Porque nosotros tenemos un Espíritu Santo, pero ya mismo vamos a entrar en eso. Así es que observen que en ese sentido compartimos con ellos, ¿verdad? Unas semejanzas. Dios en el Antiguo Testamento habló por ¿quiénes? Por los profetas. Oiga, si yo soy judío y yo no creo en el Nuevo Testamento, ¿quién me habla ahora a mí en este tiempo? Con el Espíritu Santo. No, acuérdate, si soy judío. Hablan las obras. ¿Quién más me va a hablar? Me tiene que seguir hablando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Me va a hablar el Torah. ¿Ok? Tenemos esto en común también. ¿Qué es el Torah? Los primeros 5 libros. Ok. Esos primeros 5 libros me señalan a Jesucristo también. ¿Ok? Entonces el judío le va a decir, a mí me sigue hablando la Torah, pero en adición a este librito que usted ve ahí, en este libro usted va a encontrar que en adición hay unos rezos, unas oraciones. ¿Qué aprendimos en la secta? Con respecto a aquellas sectas que además de la Biblia tienen otros escritos. Una nueva revelación. ¿Ah? Una nueva revelación. Una nueva revelación. O sea, para el judío que no cree en Cristo, porque no cree en el Nuevo Testamento, te va a decir, es que yo sigo siguiendo, o sea, yo sigo la revelación del Viejo Pacto, que es, bien, el Antiguo Testamento.
el Torah no es toda la Biblia de los judíos. Ya mismo vamos a entrar en eso. ¿Ok? Y entonces el judío le va a decir, ahí vamos a encontrar que el pueblo le servía a un Dios, que se iba a un sacerdote, que el sacerdote hacía sacrificio, pero el sacerdote hacía unos rezos. O sea, hablaba con Dios. ¿Ok? Y eso como que lo tranquiliza un poquito, ¿verdad? Dale permiso. Sí. Pero me parece a mí que eso le funcionaba según establecido por un año. Uh-huh. Funcionaba. Sí, los sacrificios definitivamente tenían que ser continuos y tenían que estar visitando continuamente, ¿verdad?, el templo. ¿Ok? Y lo vamos a ver ahora en la actualidad. ¿Ok? Hebreos entonces 1, versículos 1 y 2 dice que en el Antiguo Testamento habló a través de los profetas, pero ahí no se queda. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que en el Nuevo Testamento hemos recibido la revelación a través de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? Vamos a recordar eso. Por lo tanto, si hemos recibido en el Nuevo Testamento la revelación a través de Cristo para el cristianismo, escuche bien la pregunta, porque le estoy haciendo preguntas, estas son las preguntas que hacen bien los judíos. El Nuevo Testamento para el judío es lo único que tiene. En el cristianismo tenemos el Nuevo Testamento. ¿Es superior el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? No. Yo digo que pero es un Si nos habla de Jesús, si nos habla de Cristo, Ese segundo sacerdote que hablaba el Antiguo Testamento se enfoca en Cristo. Sombra lo que ve. porque el Antiguo Testamento y todo lo que había apuntaba a Cristo y era sombra, ¿bien?, del Nuevo Testamento, de lo que habría de venir. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es que si el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Analice. o sea, Que la Biblia completa la palabra del Señor. Esa es la palabra. La Biblia es completa. Y lo que hace el Nuevo Testamento para el cristiano en el cristianismo es que completa exacto. el Viejo Testamento. Esa es la contestación, porque la pregunta de ellos va a ser que si es superior. ¿Ok? Y usted simplemente le dice, no, mire, la Biblia una sola es, de tapa a tapa, inspirada divinamente por el Señor, de tapa a tapa, es inerrante, ¿ok? No cambia, es inmutable. ¿Ok? Bien importante eso. Le dije que la Torah entonces tiene que ver con los primeros 5 libros. La próxima plantilla, Clara. Hay dos aspectos bien importantes. ¿Usted ha escuchado hablar del Talmud? Ok. ¿Qué es el Talmud? Ahora vamos a completar la Biblia hebrea. Estos son los primeros 5 libros. El Talmud son todas las interpretaciones, comentarios de los rabinos. ¿Ok? Son las discusiones de todos esos sabios judíos, ¿verdad?, acerca de cómo se van a interpretar los diferentes pasajes y las enseñanzas que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento de los judíos. Ese Talmud se divide en 3 aspectos bien importantes. La Mishnah, lo tiene, gracias Clara, la Gemara y la tercera, la Midrashim. Ok, Midrashim. Observen, y quiero que lo vayan siguiendo, que les decía ahorita de las obras,
¿Qué son estos? ¿Son interpretaciones de quién? De los rabinos, de los sabios, ¿verdad? Judíos. ¿Con qué tiene que ver todos estos aspectos? Con el folclore judío, con la cultura, con tradiciones, con hábitos, con costumbres. Pero ¿qué están haciendo? Lo están poniendo a la par con ¿qué? Con los primeros 5 libros. ¿Ok? Y ahora tenemos este tercer concepto, que es la Taná. Realmente, cuando usted va a hablar del Antiguo Testamento de los judíos, tiene que hablar de esto. ¿Ok? Porque este es el Antiguo Testamento completo. Lo vamos a ver en la próxima plantilla. Claro. Observen, ¿qué es el Taná? La ley, Torah, los profetas mayores y menores y los escritos, que incluyen los salmos, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Y los escritos antes del exilio y los escritos después del exilio. ¿Ok? Y recuerden que cuando yo estoy hablando de exilio, mi hermano, me pueden preguntar, cuando yo estoy hablando de exilio, yo me refiero, ¿bien? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y ustedes recuerdan en la palabra que estuvieron cautivos por 70 años, y que con el rey Ciro de Asiria, él les permite regresar nuevamente, ¿verdad?, a su tierra para la reconstrucción, que el primer grupo salió con Zorobabel, el segundo grupo salió con Esdras y el tercer grupo salió con Nehemías. ¿Ok? Así que observen, primero, tenemos escritos antes del exilio. ¿Lo ven ahí? Job, Proverbios, Ruth. Y tenemos escritos después del exilio. No hay diferencia con nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Mis hermanos, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. El Antiguo Testamento tiene 39. La Taná tiene 39 libros. No tenemos problemas con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Seguimos. La próxima plantilla, claro. Ok. ¿Qué ha pasado? En la medida que los siglos han pasado y estamos en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado con los judíos? Usted leyó de forma interesante ese segundo capítulo, y no tengo mucho tiempo para detenerme en esto, pero quiero decirle lo siguiente. ¿En cuántos grupos se han dividido? Página 26. En 3. Ok. Primero eran, ¿cuántos grupos? 3 grupos. Primero eran 2 grupos, los religiosos y los seculares. 2 grandes grupos, religiosos y seculares. Características distintivas de los religiosos. Está ahí bien explicado, no voy a entrar en eso. ¿Que no piensan en la salvación? La primera característica, que creen en Dios. Ajá. Y respetan las tradiciones judías. ¿Qué está diciendo? Ok, ellos creen en la Torah, pero creen también ¿en qué otro? ¿La Biblia completa? El Taná. Nosotros conservadores de ellos. Ajá. Eso, así empezamos. ¿Y los seculares? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con la Ilustración? Que nos absorbió la cosa de que entra el razonamiento, la época de la ilustración. Ahí entra el razonamiento,
Y se fue contaminando un buen grupo de este primero, se fue contaminando ¿con quiénes? Con todo el pensamiento de la Ilustración. Voltaire, Rousseau, Locke. ¿Ok? Ahora, le abrieron las puertas a lo que nosotros llamamos el liberalismo. Y se fueron apartando de esta creencia fundamental de creer en Dios y se fueron apartando de la Torah y del Taná. ¿Ok? Porque comenzaron a interpretar el Taná de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a las ideas que ellos tenían y no de acuerdo a los escritos de los rabinos que ya acabamos de mencionar. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué ocurrió? En Estados Unidos se dividen entonces en tres grupos. ¿Lo recuerdan? Ajá. Ok, los reformados, los conservadores y los ortodoxos. Reformados, conservadores y ortodoxos. Voy a hacer un asterisco aquí para que recuerden este grupo. ¿Qué pasó? Fueron cogiendo cada cual para su lado, unos con unas creencias, otros con otras creencias. Ajá. Y finalmente, ¿en qué terminamos? De estos tres grupos. Se dividieron en dos. ¿Cuáles son los dos grupos? Los tradicionalistas y los modernistas. Modernista, por favor, estoy escribiendo la milla aquí. Y modernista. Después mi esposa me coge por el cuello en casa. Ok, tradicionalista y modernista. ¿Qué pasó con los reformados y los conservadores? ¿Qué pasó en el año 2007? Dígalo, aunque no. Cierren la página. ¿Qué pasó? Entra a ordenar. Ajá. Pero hay una palabra, hay un verbo ahí bien importante. Eso mismo, dígalo, porque eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Y usted sabe por qué es bien importante? Porque nosotros amamos a las personas que tienen estas desviaciones sexuales. Las amamos y oramos por ellas. Pero aquí el autor establece bien claro que ordenaron a homosexuales y lesbianas, activos, a practicantes de ese tipo de conducta. ¿Estamos claros? ¿Qué pasó? Se fueron fusionando, ¿okay? Y lo que tenemos ahora son los tradicionalistas y los modernistas. ¿Okay? La fe judía tiene 13 principios bien importantes. Y los 13 principios, la próxima plantilla, claro. Y los 13 principios están escritos desde el siglo I después de Cristo por el rabino Maimónides. Esos 13 principios yo los voy a leer bien ligerito porque no los puedo explicar, pero hay unos que son bien controvertibles que sí que me tengo que detener. Por ejemplo, el primer principio: Dios es el autor y guía de todo lo que existe y de todo lo que existirá. ¿Coincide con el cristianismo? Sí. Dios es una unidad, no hay nada que se compare con esa unidad y solo Él es único. ¿Coincide con nosotros? Dios no tiene cuerpo y Él no tiene forma en absoluto. ¿Coincide? Ok, Dios es espíritu. Dios puede asumir el cuerpo que Él quiera porque Él es soberano. Bien, pero la palabra nos dice que Dios es una persona, no es una fuerza, ¿verdad? No es una luz,
Dios es una persona, pero es bien espíritu. ¿Ok? Dios es el primero y el último. Bueno, la Biblia dice que sí. Alfa y Omega. Debemos orar a Dios y a nadie más. Ajá. ¿De verdad? Bueno, no comentario de Cristo. No voy a entrar en esa posible controversia que no es una controversia para el cristiano. Repetimos en el nombre de Jesús. Ajá. Ok, bien rapidito, mi hermano, miren. El cristianismo está fundamentado en unas doctrinas bien importantes. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia que el Padre Nuestro dice, Jesús enseñó, ¿verdad? Padre Nuestro que está en los cielos. La oración es aquí, al Padre, Dios Padre. Nosotros vamos a encontrar oraciones que están dirigidas a Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros vamos a encontrar en algún momento determinado Pablo dirige oraciones al Espíritu Santo. ¿Hay controversia en eso? Para el cristiano no debe haber controversia en eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en qué? En la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. Pero usted sabe lo que dicen los judíos del cristianismo con respecto a la Trinidad. Que somos no monoteístas, que somos politeístas. Porque en vez de un Dios tenemos 3 dioses. ¿Bien? ¿Ok? Así es que la situación de la Trinidad lo vamos a ver ya mismo. La Torah nunca será, ¿por dónde iba? Ok, debemos orar a Dios y nadie más. En la próxima plantilla, Clara, si me hace el favor. Todas las palabras de los profetas son verdaderas. Todas las palabras de los profetas, de los que están en el Tanaj, son verdaderas. Sí, porque hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto. Ok. La Torah que poseemos es la misma que fue dada a Moisés. Sí, los 5, la Torah, los 5, sí. La Torah nunca será cambiada y nunca habrá otra ley de parte de Dios. Aquí hay un asterisco. Aquí hay un asterisco, Marily. Mi hermano, ¿qué dijimos ahorita del Nuevo Testamento? ¿Qué hace qué? Que completa el Antiguo Testamento. No lo cambia. Lo que hace es que lo completa. Y tenía unos ejercicios, pero no tenemos tiempo. Porque usted tiene que coger siempre, recuerden, a explicarle a los judíos. Y no se puede venir aquí porque ellos no creen en esto. Usted tiene que demostrarle a los judíos, utilizando el Antiguo Testamento, que ya el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. ¿Ok? Isaías 53, Salmo 22. ¿Bien? Hablan, ¿ok? De Cristo. Por lo tanto, si nosotros podemos decirlo, tengo que levantar un asterisco aquí, porque el Nuevo Testamento lo que hace es que completa el Viejo Testamento. Si yo le acepto y le digo esto rotundamente, dice, pues entonces el Nuevo Testamento no sirve. ¿Ok? Dios discierne los corazones de todos los hombres y conoce todos sus pensamientos y sus acciones. No hay problema, eso es así. La próxima. Dios recompensa a quienes guardan sus mandamientos divinos y castiga a quienes los transgreden. Sí, ¿cierto? Sí. O sea, ¿con qué tiene que ver eso? Con la justicia de Dios. Dígame, hermano, ahorita estaba leyendo algo y escuchando un predicador y decía lo siguiente: el Señor Padre, Dios Padre, te ve a ti y me ve a mí. ¿A través de quién? Pero ¿a quién realmente le está viendo? A su Hijo amado, a Cristo. Él no nos ve a nosotros,
realmente. Él ve a Cristo. Gracias. Le damos la gloria y las gracias al Señor por eso. Él es nuestro mediador. Nosotros estamos acá, escondidos detrás de Cristo. Si no es por Él, no hay salvación. Y vuestra vida está Escondida juntamente. Amén. Aunque el Mesías tarde, vendrá. No, el Mesías vino. Pero ellos lo están esperando. El Mesías vino. El Mesías está a través de la tercera persona de la Trinidad en ti y en mí. Y se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Y la última, los muertos habrán de resucitar. Cuidado. Sí. Pero no como ellos dicen que habrán de resucitar. Habrán de resucitar en cuerpos ¿qué? Glorificados. ¿Ok? No como dicen los judíos. Y voy más ligerito ahora. En el cristianismo y el judaísmo, vamos a comparar rapidito las dos religiones, rapidito. Creen en un solo Dios, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno e infinito. Los dos coincidimos en eso. Creemos en un Dios que es santo, recto, justo y al mismo tiempo perdonador, amoroso y misericordioso. Creemos en eso. Creemos en la autoridad del Antiguo Testamento, seguro que sí. Y ambas religiones tienen básicamente el mismo código moral, el mismo código ético. Sí, se llama el código de judaísmo y el cristianismo. Así mismo usted lo puede conseguir. El código de judaísmo y cristianismo. Aquí estamos inmersos los dos porque, miren, Cristo dijo que Él no vino a abolir la ley. ¿A qué vino? A cumplirla. ¿Ok? Los 10 mandamientos están ahí. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos vamos dirigidos a cumplir la ley moral. Eso no cambió. O sea, toda la ley, todos los aspectos morales, éticos de la ley son los mismos en el cristianismo porque es lo que dice. Bien, el Antiguo Testamento. Así es que todo lo que tenga que ver con esos principios éticos y morales, nosotros los cumplimos. Le dije de la ley, no de las 613 tradiciones y costumbres, ¿verdad?, de los judíos. Ahora, ¿en qué difieren? Lo primero es, mi hermano, que los judíos solo creen en la deidad del Padre. Dicen que, ¿verdad?, los cristianos somos politeístas. Sigue, Clara. Hasta que termine, ok, ahí estamos. Lo segundo, los judíos no creen en Jesucristo. Y si no creen en Jesucristo, pues tampoco creen en su resurrección. ¿Creen en la inspiración divina? Nosotros creemos en la inspiración divina del Antiguo Testamento, al igual que ellos, pero ellos no creen en la inspiración divina del Nuevo Testamento. Para ellos eso no existe. ¿Okay? Eso es un invento del cristianismo. De hecho, para la mayoría de los judíos, Jesús fue un impostor. Y le pueden decir que pueden creer en un momento determinado de Jesús como profeta, ¿verdad? Pero realmente no creen en Jesús como tal. ¿Ok? Lo próximo, creen que la salvación se obtiene por cumplir con la ley o por los sacrificios dispuestos para el pecador. ¿Usted sabe cuáles son esos sacrificios dispuestos por el pecador? Le puse por ahí obras. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando Cristo vino, murió en la cruz y resucitó, ¿qué pasó con el sistema de sacrificio del judaísmo? Ahí terminó. Ahí estamos. No se salvan. Mi hermano, irremediablemente están perdidos. ¿Ok? Y volvemos. Oramos por ellos. ¿Los amamos? Oramos por ellos. Porque con una sola ofrenda hizo Hebreos. Eso es así. ¿Ok? Y no creen en Jesús. Y ustedes saben que la página 36 le dice que no creen en Jesús porque ellos dicen que Jesús no pudo venir a romper, ¿verdad?, con el yugo de esclavitud de los romanos.
y que fue sacrificado, fue muerto. ¿Ok? Por lo tanto, ellos no pueden creer. En Jesús, página 36, mire, vamos a leerlo rapidito, lo que dice ahí la página 36. Y ya mismo vamos recapitulando. Página 36, casi al final, dice: la razón principal por la cual los judíos no creen que Jesús era el Mesías esperado es que él no trajo la paz mundial y la sumisión de las naciones a sí mismo, como el salmista y los profetas dijeron que lo harían. ¿Ok? Por el contrario, sus seguidores provocaron división y conflicto en Israel del primer siglo, y los representantes del rey más grande, César, los asesinaron. O sea, que con lo que hizo César, con la muerte de Cristo en la cruz, con la persecución, ¿verdad?, de los cristianos, acabaron, ¿verdad?, con aquella revuelta que había iniciado Jesús en Israel. ¿Ok? Mi hermano, los judíos no creen en la depravación total del hombre. Y si no creen en la depravación total del hombre, no pueden creer en Jesucristo, porque no necesitan a nadie para salir de su condición. Nuevamente ellos señalan, ¿verdad?, que ellos van a ser salvos por unos aspectos bien importantes que ellos dicen. Lo primero que señalan y hacen uso es que ellos son el pueblo de ¿quién? De Dios. Entonces ellos dicen: nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos. ¿Bien? Y lo importante es que nosotros volvemos, hagamos buenas obras, que seamos justos, que seamos piadosos, ¿verdad?, que seamos buenos. Eso es suficiente para lograr la salvación. Pero ¿qué ellos llaman salvación? Mi hermano, no es la eternidad, porque la eternidad para ellos es una etapa y para otros es una era. ¿Ok? O sea, Jesús no es Mesías. ¿Ok? Va a venir un momento en que nosotros vamos a partir de este mundo. Ellos están claros en eso. Pero al partir de este mundo, nosotros simplemente vamos a ir a un lugar por un tiempo determinado. Y ahí se terminó todo. ¿Ok? Y de acuerdo a las obras, habrá un lugar bueno y habrá otro lugar malo. De hecho, ellos dan unos ejemplos. Ellos dicen: Hitler está aquí. ¿Ok? Todas esas personas que ellos pueden señalar como que fueron malos en la vida, pues definitivamente están ahí. No se van a salvar. Ahora, todo el que haya practicado buenas obras, esa persona, bien, irá a ese lugar que ellos llaman bueno. ¿Ok? Siguen esperando un Mesías, eso usted lo sabe. Ellos siguen esperando ese Mesías. Y aunque creen en las recompensas después de la muerte, no es tan claro, como le acabo de decir, en cuanto a la inmortalidad, ¿verdad?, y a la resurrección. Ellos no están claros en eso. Ninguno de los grupos explica con claridad qué es la resurrección para ellos y dónde van a pasar la eternidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ah? Pues definitivamente, o sea, ellos siguen esperando ese Mesías, pero ni ellos mismos saben, ¿verdad?, ¿para qué? ¿Y qué les va a traer ese Mesías? Recuerden que todavía sigue la creencia de los fariseos. O sea, ¿cómo los fariseos que veían a Jesús? Como un impostor. ¿Por qué? ¿Qué esperaba el pueblo judío? Un libertador. Entonces ellos siguen esperando una persona que los liberte, ¿verdad?, de todo ese mal que hay en el mundo. Y si esa persona viene, dicen ellos, nos liberta de ahí, pues mira, y hacemos buenas obras, pues vamos a pasar a ese lugar bueno. No hay eternidad para ellos, mi hermano. Miren, como no tengo tiempo, yo le voy a distribuir esto, quiero que usted se lo lleve, porque aquí usted va a encontrar, por ejemplo, las profecías mesiánicas cumplidas. Le da la referencia en el Viejo Testamento
y le da la referencia en el Nuevo Testamento de cómo se cumplió esa profecía del Antiguo Testamento. Usted quiere hablar con un judío, volvemos todo el tiempo en el Viejo Testamento, pero apuntándolo al Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos interactuar con ellos? Que es la última plantilla, mi hermana Clara. ¿Cómo interactuar con ellos? Tenemos que usar las propias escrituras de ellos, el Antiguo Testamento, se lo acabo de señalar. Tenemos que mostrar cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Ese es el material que le acabo de entregar. Hágale preguntas, porque a ellos les encanta. Recuerden que un principio de ellos es la sabiduría y la inteligencia humana, y especialmente a los grupos liberales, bien, que tienen esta contaminación de la ilustración. Usted los envuelve haciéndole preguntas, ¿verdad? Hasta que usted los lleve poco a poco a Cristo. ¿Ok? Pero a ellos les encanta que usted le haga preguntas. Y Salmo 22, Isaías 53. Por favor, que no se le quede de discutir con ellos. Está hablando del Antiguo Testamento. Salmo 22, Isaías 53. Oramos, mi hermano, y pasamos a la segunda parte. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que hemos compartido con nuestros hermanos. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Sigue ministrando, Dios mío, de forma poderosa en mí y en cada uno de los hermanos, Padre Santo. Y que podamos recibir este conocimiento y que ese conocimiento se transforme, Dios mío, en la pasión por el perdido, en el anhelo, Señor, de evangelizar a aquel que no te conoce. Señor, y lo único que tenemos que hacer es presentar tu evangelio, Dios, presentarte a ti, presentar a tu Hijo amado, Jesucristo, porque tú haces todo lo demás. Gracias, mi Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Nuestro hermano Hugo. Gracias. Tremenda clase. Siempre